Hoy vamos a ver el segundo caso de estudio que se denomina sistema de abastecimiento indirecto, tanque cisterna, bomba e hidrocel. Entonces, quiero hacer un brevísimo comentario al respecto. Hace muchos años sucedió un colapso en la ciudad de Santa Cruz, en el segundo anillo, con el edificio Málaga. Y desde esa vez es que hoy en día se ha puesto de moda este tipo de abastecimiento indirecto, que contempla un tanque cisterna, un tanque hidroneumático y una bomba. Es decir, se extrae el agua del tanque cisterna, la bomba introduce el agua a este tanque neumático, al interior tenemos una especie de bladder y ese artefacto hace que se eleven las presiones y vayamos alimentando de abajo hacia arriba. ¿Y qué hemos logrado con este sistema? Evitar el tanque elevado, tan cuestionado. Muchos arquitectos indican que es antiestético. Es un peso adicional, más todavía si se trata de un cálculo estructural antisísmico, es decir, muchos problemas. El tanque de arriba aquí siempre estaba llorando, lagrimeando, porque la válvula de flotador no funciona correctamente. En fin, entonces este sistema es súper interesante. Funciona a través de un presostato. ¿Qué significa? Hay consumo al interior de la edificación multifamiliar, automáticamente se activa la bomba y el tanque neumático. No hay consumo al interior de la edificación, se desactiva, más o menos como el refrigerador. Si bien podemos lograr presiones caudales, pero lo antieconómico resulta aquí, conversando con muchos colegas, es la energía eléctrica. El presostato, tanto prenderse y apagarse, va generando picos en el consumo de energía eléctrica. Y la empresa de luz lo que hace es facturar a esos picos. Entonces, repasemos un poquito. Obras exteriores, pero antes quiero hacerles una pregunta, señores participantes, si están recepcionando el audio y las imágenes en su pantalla, por favor. Todo bien. Muy bien, muchísimas gracias. Todo ok, todo ok. Entonces, continuamos. En obras exteriores, en la calzada está la tubería matriz, la cometida y el medidor. Si hay algún desperfecto, la EPSA lo arregla. Obras interiores es a partir del medidor hacia el interior de la edificación, el responsable es el propietario. Aquí lo novedoso es que tenemos un solo tanque cisterna que va a cobijar el consumo de un día en volumen. Tenemos una bomba y un tanque hidroneumático que impulsa el agua hacia a todas las edificaciones de la edificación multifamiliar. Es más, nosotros ahora vamos a calcular entre qué rangos de presión necesitamos nosotros para llegar al artefacto más desfavorable que está en la última planta. En eso consiste este sistema cisterna, tanque hidroneumático, hidroceles. Me comentan que la Casa del Pueblo, ubicada en la sede de Gobierno Ciudad de La Paz, tiene este tipo de abastecimiento indirecto. Tanque cisterna, bomba y tanque neumático. Bien, les voy a mostrar ahora cómo se calculan los hidroceles. Los famosos hidroceles Myers, que están muy de moda hoy, todavía la fórmula está en inglés. El volumen es igual a un quebrado. En el numerador tenemos el caudal de bombeo en galones por minuto multiplicado por el tiempo de ciclo de arranque y parada. Según Myers, el autor, el fabricante, recomienda 1 minuto. Dividido esto entre el factor que se extrae, este factor que se extrae de las tablas de Myers. Calculado el volumen del hidrocel, definido el volumen del tanque, el proveedor nos ofrece una serie de tanques que no siempre coinciden con este valor calculado. Sin embargo, ojo, cuando la capacidad no coincida, tendremos que utilizar los que el proveedor nos ofrezca en capacidades menores, cuidando que el volumen total sea siempre igual o mayor al requerido. Esa es la recomendación. Seguiremos viendo de introducción. Tenemos aquí al profesor Alvisuri, nos está mostrando estos hidroceles, son tanques de acero inoxidable, están ubicados en la parte superior de la edificación.
Pero también los hidroceles se puede ubicar, como pueden ver, en el sótano, en el semisótano de las edificaciones. Entonces, el proyectista va a ver con un buen criterio técnico dónde instalamos. Posteriormente vamos a ver, o es en la parte alta o es en la parte baja. En el tanque cisterna, este es un esquema muy interesante. Tenemos aquí un canastillo con su válvula de pie, la tubería de succión, un codo. Tenemos la bomba motor que introduce el agua a una presión a estos hidroceles y en estos hidroceles se multiplica esa presión y lo lanzan a los pisos de arriba. Entonces, esta es la instalación de la bomba e hidrocel. Sin embargo, quiero hacer algunos comentarios. Formas de instalación de los hidroceles. Hay dos alternativas. La primera, hidroceles abajo, en el sótano, semisótano. Tiene un solo sistema de tuberías de abajo hacia arriba. Al estar en las partes bajas como el sótano, es más fácil evitar que los ruidos por el arranque y parada de los equipos sean una molestia a los que viven en la planta baja. La altura dinámica de bombeo será la necesaria para abastecer al artefacto de ubicación más desfavorable que está en la última planta, hacia arriba. Sin embargo, hay otra alternativa. La alternativa 2, hidroceles arriba. Tiene además de las tuberías de abastecimiento, una tubería que lleva agua a los hidroceles instalados en la azotea. Muchas veces el conjunto motor bomba está en el sótano y los hidroceles están arriba, entonces debemos prever una tubería. Al estar el tanque en las partes altas, es posible que haya problemas de ruidos en la parte superior, evidente. La altura dinámica de bombeo tendrá que proveer presión para abastecer al punto de ubicación más desfavorable, más la presión de parada del hidrocel. Y finalmente, existe una carga de agua en los tanques que representa un requerimiento especial en las estructuras. Entonces, conclusión, nosotros como diseñistas podemos ver dónde instalamos, o abajo o arriba. Muchos proyectistas indican que es mejor abajo. Evitamos muchos problemas de ruidos a las familias que viven en las plantas bajas. Bien, esto he querido mostrarles para tocar ahora el segundo caso que vamos a hacer correr y vamos a mostrarles, nosotros lo hemos denominado software hidro. Es una H que está en fondo naranja, como van a ver pronto en sus pantallas. Entonces, el hidro sirve exclusivamente para calcular un sistema de abastecimiento indirecto que está constituido por un tanque cisterna, una bomba y un hidrocel. Entonces, en este momento, muy bien. Entonces, esta es la presentación del hidro. Vuelvo a recalcar, sirve para hacer el cálculo en el segundo sistema. ¿De qué trata? De un tanque cisterna, una bomba y un hidrocel. Ya no existe un tanque en la parte superior. Ahora, tal vez podamos ver un poco, por ejemplo, veremos el isométrico. Vamos a hacer correr el mismo ejemplo de ayer, pero esta vez, como pueden ver, tenemos solamente el tanque cisterna. Este tanque va a cobijar el volumen de un día. Y en este tanque cisterna adjunto está instalando el conjunto motor, bomba e hidrocel. Y lo que va a hacer este sistema es elevar el agua a través de esta montante, pero de abajo hacia arriba. Y en la parte superior, como se puede observar, ya no existe tanque elevado. Entonces, aquí ha cambiado la situación. La alimentación es de abajo hacia arriba, a través del conjunto motor, bomba e hidrocel. Y eso trabaja, como les decía, con presostatos. Y vamos a ver ahora simular el mismo ejemplo de anoche, pero quitándole el tanque de arriba y adicionando la bomba y el hidrocel. Vamos a diseñar el hidrocel. Muy bien. Ahora sí, recién nos vamos a la presentación. La presentación, como pueden ver, tiene el nombre hidro por hidrocel. Ahora, aquí nos piden algunos datos. Vamos a hacer el cálculo del caudal, por ejemplo.
Nos pide el número de pisos. Evidente, es una edificación de 5 plantas. Número de pisos 5. Altura 15.20. Desde el primer nivel hasta la cubierta 15.20. Luego recuerdan, hemos hecho un análisis de nuestros planos arquitectónicos. Hemos contado, hemos hecho un recuento de todos los artefactos sanitarios. Y en inodoros encontramos que en todo el proyecto, en toda la edificación, existen 18 inodoros. Pero antes aquí vamos a definir, vamos a elegir el tipo de artefacto. Vamos a tomar para hacer comparación el de tanque. También se puede tomar el de válvula. Entonces, en inodoros existe 18, en lavamanos 22. En todo el proyecto contamos con 9 duchas. 9 duchas. Tenemos 5 lavaplatos, 4 lavaderos y un grifo que está en el patio. Entonces haremos un checklist. Inodoros 18, lavamanos 22, duchas 9, lavaplatos 5, lavaderos 4 y un grifo. Muy bien. Y le decimos calcular el caudal. Evidente, no ha cambiado nada. Aquí los artefactos han multiplicado la cantidad de artefactos por las unidades de gasto. Tenemos el producto y una sumatoria. Todo el proyecto nos suma 124 unidades de gasto. Y eso equivale evidentemente a 1.7. Y tal vez a manera de recordar, aquí hay 2 tablas auxiliares. En esta tabla de unidades de gasto, por ejemplo, podemos mostrar, esto es del Reglamento Nacional de Instalaciones Sanitarias, como por ejemplo un inodoro de tanque de lavado tiene 3 unidades de gasto. Como podemos ver, una ducha con llave o grifo tiene 2 unidades de gasto. Entonces, esto es del Reglamento Nacional de Instalaciones. Nos vamos de ahí y entramos a esto. Gastos probables. Entonces, nos va a mostrar también del Reglamento Nacional de Instalaciones y nuestra sumatoria total llega a 124 y está aquí entre 120 y 130. El software automáticamente lo interpola y nos da 1.7. Y de ahí es lo que indica, ahora vámonos al cuadro por favor, que estas 124 unidades equivalen a 1.7 litros por segundo. O sea, el cálculo similar al de anoche. Pasamos al icono 2, presión requerida. Y aquí nos pregunta, nos dice, señale el artefacto más desfavorable. ¿Y dónde va a estar? Evidentemente en la última planta. Y corresponde al artefacto que tiene mayor altura y corresponde a la ducha. Y ahora aquí nos pide una serie de datos. Nos dice cuál es la altura desde el ingreso hasta el último piso. Estudiando los planos, midiendo con escalímetro, esa altura es igual a 12.30. 12.30. La altura del artefacto más desfavorable es la ducha. Su altura es igual a 2 metros. La presión de salida en este artefacto es también 2 metros. 2 metros. Entonces hacemos un checklist. Altura desde el ingreso hasta el último piso 12.30. Altura del artefacto más desfavorable 2. Y la presión de salida en este artefacto 2. Y le pedimos hacer el precálculo. Y aquí está. Lo que hace es, primero, hacer la descripción de estas alturas y una sumatoria total. Y nos da 18. 18.7. Nosotros vamos a adoptar, vamos a redondearlo a 20. Necesitamos una presión de 20 metros columna agua mínimamente para llegar al artefacto más desfavorable. Muy bien, ahora vamos a calcular la dotación. Como les decía, el cálculo de las dotaciones diarias para edificios multifamiliares debe estar dotado de agua potable de acuerdo al número de dormitorios de cada departamento. Eso señala el Reglamento Nacional de Instalaciones Sanitarias. Y vamos a ir viendo, tenemos aquí lo siguiente. Departamento de un dormitorio existe, sí señor, en cantidad 1. Departamento de 4 dormitorios existe en número de 4.
Garage, hay garage de 15 metros cuadrados en cantidad de 5. Entonces hacemos un checklist. Departamento de un dormitorio, 1. Departamento de 4 dormitorios, 4. Garage de 15 metros cuadrados en cantidad 5. 5. Y bien, entonces le decimos al software calcular. Evidente, nos da 5.950 y por razones prácticas la vamos a redondear a 6.000. Es decir, nuestro edificio para abastecerse cada día necesita de 6.000 litros. Dicho de otra manera, si es 6.000 dividimos entre un turril de 200 litros, cada día vamos a requerir 30 turriles de agua de 200 litros para abastecer a nuestra edificación. Eso significa la dotación diaria. Muy bien. También esto lo conocíamos, anoche lo hicimos. Vamos a entrar ahora al diseño del tanque cisterna. Ahora sí, aquí es un poquito diferente, ¿saben por qué? Porque ya no tenemos 2 tanques, solamente tenemos uno solo, el tanque cisterna. Entonces aquí me pide el software, el volumen que corresponde a este tanque, dice, es igual a la dotación diaria. Ya está jalando algunos resultados. Y nos pide aquí una altura útil. Y como proyectistas le hemos dado 1.40, esta altura útil. 1.40 y le decimos calcular. Y de ese cálculo, fíjense, 2.53 por razones prácticas, yo puedo adoptar como 2.60. 1.69 puedo adoptar por razones prácticas como 1.70 o 1.80 por razones prácticas. Y no se olviden, a esto debemos añadir 15 centímetros por ventilación y otros 15 por resguardo. Y con eso llega a 1.70. Es decir, un hombre de una estatura normal puede ingresar a este tanque, hacer la limpieza, el mantenimiento preventivo, correctivo. Y qué mejor si los tanques dicen tuviera 1.80 mínimamente. Pero con 1.70 estamos bien. Y estas son las dimensiones finales. Y le decimos calcular el volumen real. Como pueden ver, es mucho más del volumen teórico. 6.55. ¿Y por qué? Porque hemos mayorado el largo, el ancho por cuestiones constructivas. Entonces, este resultado está bien. 6.5 metros cúbicos tiene el tanque cisterna. Si decimos 6.500 litros, cobija este tanque cisterna. Muy bien, con eso hemos acabado el diseño del tanque. Ahora vamos a ver el diseño de la acometida. Recordar es vivir, caudal es volumen sobre tiempo, está jalando. El llenado de este tanque, ¿qué dice el reglamento? Se llena entre 4 y 6 horas. Tomaremos 4. La dotación diaria es 6 y calculamos. Y nos da el caudal. Este caudal lo aplicamos en el diámetro que da Hazen-Williams y nos calcula automáticamente 0.91 pulgadas. Y este caudal podemos asimilar a un diámetro comercial 1. Este es el prediseño. Verifiquemos por Hazen-Williams. Estamos tomando una tubería de PVC, y buscamos el coeficiente C del PVC. Longitud, anoche lo dijimos, es de 5 metros. Hugo. Verificamos y decimos verificar. Y nos dan 2 óptimos, uno de 3/4 y un diámetro de 1 pulgada. El de 3/4, su velocidad es 1.5, muy cerca a la máxima de 2. En cambio, el diámetro de 1, si bien la velocidad mínima es 0.6 y la velocidad máxima 2, estamos más o menos a un intermedio, 0.8.
Por ese motivo elegimos 1 y ratificamos el prediseño. O sea, el diámetro de la acometida es 1 pulgada, pero hemos verificado. Eso es lo más importante por pérdidas de carga y velocidades. Muy bien, ahora entramos al micromedidor. Esto también lo conocíamos. Cada día el edificio me consume 6.000 litros. El mes tiene 30 días, 6 cubos por 30, 180. Para estas características digo verificar un micromedidor y me da automáticamente. Me dice, usted requiere un medidor de 1 pulgada, de una capacidad de 7 cubos, y este medidor le va a registrar entre 151 y 210 metros cúbicos mes. Yo promedio voy a consumir 180, estoy en este margen. Y me dice además de que este medidor tiene que ser velocimétrico, transmisión magnética y chorro múltiple. Y además aquí aparece una tabla, por ejemplo, activaremos cómo podemos calcular las pérdidas de carga en medidores. Este eje horizontal, eje de abscisas, está en metros cúbicos, hora, caudal. Y estas alturas ordenadas nos da la pérdida de carga. Es para un medidor de media, de 3/4 y 1 pulgada. Nosotros vamos con nuestro caudal, intersectamos al medidor. Nuestro caudal es aproximadamente casi 5 metros cúbicos hora y la pérdida de carga nos va a dar aproximadamente 1 metro. De esa manera se calculan las pérdidas de carga en los medidores a través de estos ábacos. Muy bien, ahora vamos a entrar a la presión de llegada del agua al tanque cisterna. Para averiguar eso nos piden algunos ítems. ¿Cómo podemos llegar al tanque cisterna? Le decimos número de ítems 4. Y nos ha fabricado una rejilla. Entonces, le vamos a decir al software qué accesorios necesitamos. Requerimos un codo de 90, radio medio. Codo de 90, radio medio. Está bien, unidad, pieza, cantidad, 2 codos vamos a requerir. Y busco para un diámetro de 1 pulgada, codo de 90, radio medio. Y tengo ahí su pérdida de carga por longitud equivalente, lo multiplico por 2 y lo voy a pegar. Otro accesorio. Necesito una llave de paso. Entonces, llave de paso, unidad, pieza, cantidad 2. Cantidad 2. Y busco ahí válvula de compuerta abierta. Ahí está. Y ese valor lo multiplico por 2 y tengo la longitud equivalente. Muy bien. El tercer ítem. Estoy en el tanque cisterna. Va a haber un flotador, una válvula de flotador. Entonces busco válvula de flotador. No va a haber. Lo asimilo con una válvula de globo abierto. Válvula de flotador, ¿no? Es lo que está en el tanque. Flotador. Pieza, cantidad 1. Y no hay aquí. Entonces lo voy a asimilar con válvula de globo abierta. Entonces ese valor asumo para la válvula de flotador. Muy bien. Ahora el último ítem, longitud tubería. Eso se refiere a la acometida. Longitud tubería. Unidad, metro. Metro, cantidad 5. 5. Y como no tienen estas tablas, longitud equivalente, escribo 1. Y le digo calcular. Ahí está. La longitud equivalente 16,8. Multiplico por su pérdida de carga unitaria esta longitud equivalente y la pérdida de carga es igual a 0,6 metros. Sigo calculando. Ahora digo importar datos. Ahí está. Pero aquí me falta un dato. La pérdida de carga del medidor. De esos ábacos, podemos volver a entrar aquí. Por ejemplo, es un medidor de 1 pulgada. Corresponde a esta curva. Mi caudal es aproximadamente casi 5 metros cúbicos hora. Corto esta curva y fíjense, la pérdida de carga es prácticamente 1. Y de ahí saco ese valor 1. Y anoto aquí, pérdida de carga del medidor 1. La altura geométrica.
Mi tanque cisterna va a estar al ras del piso. Por ese motivo, tomo esta cota, 0. La presión disponible, ¿se acuerdan? Medí en campo. Con un manómetro me dio 20. Ahora le digo calcular. Y me calcula, evidente. Me saca 18 metros columna agua. Con esta presión va a llegar el agua al tanque cisterna. Yo apenas requiero 2 metros columna agua para levantar la válvula de flotador. O sea, la presión va a ser súper fuerte. Casi 9 veces. Entonces, ¿qué debo tomar yo en mi tanque cisterna? Colocar una válvula de flotador de bronce, que es más pesada, más consistente, más resistente que colocar una válvula de flotador de PVC. Entonces, con esto estoy confirmando que el agua va a llegar al tanque cisterna. Muy bien, hasta aquí nada nuevo. Anoche habíamos hecho estos mismos cálculos. Ahora lo que vamos a hacer es entrar a este ítem que para nosotros es nuevo, sistema de bombeo e hidroceles. Entonces, en este sistema de bombeo, observen, es la novedad. Aparece el cálculo del sistema de bombeo e hidroceles. Hay hidroceles que van variando en rangos de 20 en 20. Hay hidroceles de 20-40 PSI. Si traducimos esto en metros, de 14 a 28 metros. Hay hidroceles de 21 hasta 35 metros de altura que pueden levantar el agua. Existen hidroceles de 28 a 42 metros, inclusive de 35 hasta 49 metros que nos pueden dar de presión. Ahora, en base a estos, nosotros vamos a hacer el cálculo de la altura dinámica. Entonces, en la altura dinámica hay muchas cosas que nos van a pedir. Altura geométrica hidrocel artefacto, más desfavorable. Altura de succión, quizá la más interesante, la pérdida de carga total al artefacto más desfavorable. ¿Esto de dónde sacamos? Enseguida vamos a observar de una planilla de cálculo de la red interior. La presión de salida al artefacto más desfavorable y la pérdida de carga del medidor. Vamos a ir ahora a la pérdida de carga total. Para eso nos introducimos en componentes, aquí, y vamos a activar en componentes, por favor. Está en Excel, y aquí está la tabla. Iremos al principio, por favor. Aquí ya se hizo el cálculo y está en Excel. Vamos al principio. Esta tabla es súper interesante. ¿Se acuerdan? En el primer caso, ¿cómo calculamos las montantes? Anoche, de abajo hacia arriba. En este caso, con hidrocel se calcula al revés, de arriba hacia abajo. Tenemos lo mismo, el bloque, los artefactos, el número de unidades de gasto, los caudales, los diámetros, las velocidades, las pérdidas de carga y las presiones de nudo. Cada casillero, por ejemplo, cuando decimos gasto, activamos este valor numérico y como pueden ver, tiene una fórmula. ¿Y esto cómo se calcula? En base a las ecuaciones algebrizadas. Ya está en el Excel. Eso es lo loable del Excel, que cambiamos un número y automáticamente cambia todo. Entonces, ya están cada casillero con sus fórmulas respectivas. ¿Qué nos interesa a nosotros? La pérdida de carga total. Este valor, 447. Otro que nos interesa, el caudal, 1,71. El caudal. Entonces, calculamos antes esta red de agua potable y de aquí vamos a extraer estos dos datos, pérdida de carga y el caudal. Aquí el cálculo es el mismo, solamente que es al revés. Ya no es de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. Muy bien, volvamos entonces al hidro, exactamente. Ahora vamos a ir dando datos. Por ejemplo, los datos son los siguientes. Me pide altura geométrica del hidrocel al artefacto más desfavorable. Eso es igual a 13.30. ¿De dónde sale este dato? Estudiaremos nuestro plano en corte. En la planta baja su altura es 320. Y en las plantas tipo, la primera, segunda, tercera,
son 270. Sumamos, nos da 1130. A ese 1130 le sumamos la altura de la ducha, que es 2, y con eso llegamos a 1330. De ahí sale ese valor. Altura de succión en nuestro tanque cisterna, ¿se acuerdan de anoche? Era 1,80. 1,80. Otro dato. Pérdida de carga total al artefacto más desfavorable. De esta tabla hemos sacado y es igual a 4,47. Me pide otro dato más. Presión de salida al artefacto más desfavorable, 2 metros columnado, que es la ducha. Ahora, hay una pérdida de carga por medidor. Entonces, si bien en la parte de afuera, en la calle, hemos instalado un medidor de 7 cubos, 1 pulgada, es un medidor macro. Pero al interior del edificio ya bajamos los medidores. Entonces, de 7 metros cúbicos bajamos a 3 metros cúbicos. Y para 3 metros cúbicos, esa pérdida de carga es 0,5 en los medidores. Bueno, hemos llenado entonces los datos de altura geométrica del hidrocel al artefacto, 1330. La altura de succión, 1,80. La pérdida de carga total, 4,47. La presión al artefacto más desfavorable, que es la ducha, 2. Y la pérdida de carga en ese medidor ya en cada edificio instalado, 0,50. Y ahora le decimos calcular. Y nos ha calculado. Ahora, ¿qué nos está calculando? Inicialmente nos está calculando las presiones de inicio y de apagado. Entonces, ahora, ¿qué rango de presión adoptamos en el hidrocel? Desplegamos los rangos y analizamos. ¿Entre qué rangos puede estar 31? 31 puede estar en el rango entre 30 y 50 PSI. Entonces, adoptamos ese rango. Muy bien. Ahora, ¿qué me dice eso? Que la presión de conexión del hidrocel es 21 y la presión de desconexión es 35. Eso lo dicen los gringuitos, ¿no? Aquí, start up es la conexión. Shut off es la desconexión. Y con este rango vamos a definir una variable, un factor. ¿De dónde sale? De las tablas Myers. Activamos. Ahí está. Entonces buscamos 30, 50. 30, 50. ¿Y dónde está 30, 50? Aquí está 30 y 50 está acá. Y ese factor es una tabla de doble entrada. Esto es inicio y esto es apagado. El inicio es 30 y el apagado 50. Y para esas condiciones me da 0,29. De ahí sale este factor. De ahí sale. De estas tablas de los fabricantes de los hidroceles Myers. Entonces, con eso hemos definido entre qué rango estamos. Prácticamente en el hidrocel de 30-50 PSI. Muy bien. Ahora vamos a calcular la capacidad de los hidroceles. Es súper interesante. Primero, ¿qué es una fórmula en inglés? Y nos pide nosotros lo siguiente. El caudal de bombeo en galones por minuto. Entonces, ese caudal de bombeo en galones por minuto nos piden ahí y buscamos, y buscamos. Y tenemos aquí en galones por minuto más o menos 27,10. 27,10. Luego nos pide el mean room time. El mean room time es 1. Y luego me pide el drawdown multiplier. Esto viene de las tablas de Myers y eso es igual a 0,29. Muy bien. Y le decimos calcular el volumen. Y ya. Entonces, aquí me da muy grande. Ha habido un pequeño errorcito. Lo que vamos a hacer es aquí introducir este caudal de bombeo. Vamos a introducirlo como un valor de 1,7. 1,7. Ahora sí. Y mantenemos todo y decimos calcular. Ahora sí.
es el valor correcto. Nos da 92, prácticamente 93 galones. 93 galones. Pero hay una variedad, que les digo, de probabilidades de hidroceles. ¿Y cuál es el que nosotros elegimos? Iremos más abajo, por favor, en la tabla y observen, más abajo, por favor. Aquí hay otro cuadro Myers. Seguiremos abajo, 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 abajo. Entraremos tabla Myers 2. Los hidroceles nos ofertan en estas medidas MPD 20, MPD 52, MPD 86. ¿Qué significa? Que su volumen de este es 52 galones, de este es 86 galones. Yo he calculado un volumen de 93 galones. Puedo tomar 2 hidroceles MPD de 52, que me va a sumar 104 galones. O puedo tomar también 2 de MPD 86, pero va a ser más grande. Prefiero tomar MPD 52 galones. Por 2, 104. Yo necesito 93. Si no coincide el cálculo con lo que me oferta el vendedor, debo elegir uno igual o mayor. Entonces me quedo con el hidrocel MPD 52. De esa manera se elige. De esa manera se elige la capacidad de los hidroceles. No salimos de ahí. Seguimos ahora un poquito más arriba, por favor. Ahora hemos calculado los galones. Ahora nos pide el cálculo del equipo de bombeo. Podemos utilizar esta fórmula también para calcular la potencia. Y me va pidiendo una serie de datos. Y voy a ir un poco dilucidando los datos. Primer dato que me pide es la altura geométrica de succión. Recuerdan, era 1,80 en el tanque sistema. Altura geométrica de impulsión. Mido con escalímetro en mi plano y eso es 18 metros. Pérdida de carga al artefacto más desfavorable. Ahí está, 447. 447. Y me pide un dato más. Me pide la altura máxima de parada de la bomba para los hidroceles. Y eso es, esa altura de parada es 42. 42. Y ya. Altura de parada de los hidroceles. 42. A ver. Y con eso le digo, calcúleme la potencia de la bomba. Aquí está la altura manométrica, 66, y la potencia de la bomba es 2. Pero los hidráulicos me dicen, debes mayorar en un 50% para bombas hasta 2 HPs. Ya redondeamos prácticamente 2 HPs. El 50% de 2 va a ser 1. Sumado automáticamente, entonces puedo anotar aquí 3 HPs. 3 HPs. De 2 va a llegar a 3 HPs. Muy bien. Ahora, ¿qué voy a hacer aquí? Según el catálogo y en base al caudal, voy a tener lo siguiente. Potencia mayorada 3. Según el catálogo, en base al caudal me da 102. Desplegaremos esta tabla. Y 102, como pueden ver aquí, esta línea corresponde a caudales y esta columna corresponde al caballaje, a la potencia. 102 no hay. Hay 90, 110. Entonces adopto 110. Para un caudal de 110, y mi potencia más o menos me da 3. 3. Yo voy a tomar la de 4 sobre el factor de seguridad. Para 110 me da una altura manométrica de 60. Entonces, aquí voy a adoptar un caudal de 110. Y para 110 me va a dar una altura manométrica de 60. O sea, ¿qué significa eso? Que el conjunto motor-bomba es de 4 HPs y su altura manométrica de 60. De esa manera se ha definido la potencia del conjunto motor-bomba. Ahora entro a la última opción. ¿Cómo logro calcular la presión al artefacto más desfavorable? Y me dice,
Dimensionados los cuartos de baño y otros artefactos, se debe verificar la presión al artefacto de ubicación más desfavorable. ¿Qué artefacto es? Está en la última planta y despliego y corresponde a la ducha. Muy bien. Ahora, para la ubicación del artefacto más desfavorable y sus alturas correspondientes, se hace uso del plano isométrico, de acuerdo, y la planilla de cálculo. Y me va pidiendo algunos datos y me dice, ¿cuál es la altura geométrica? Toma ducha, 13.30. 13.30. Y eso les explico. ¿De dónde sale ese 13.30? La altura en la planta baja es 320. Y los pisos, primero, segundo, tercero es 270, sumado 1130. Más la altura de la ducha de 2 metros, me da 1330. A eso corresponde. Luego me pide la pérdida de carga total. Está aquí, 447. Anoto. Enseguida me pide la presión de salida en el artefacto más desfavorable de la ducha. Es 2. Es 2. Y luego me pide la pérdida de carga en el medidor. Es 0,5. 0,5. Y le digo calcular. Y aquí está el cálculo. Me dice, seguiremos bajando toda la tabla, por favor. Me dice lo siguiente. La presión mínima al artefacto más desfavorable es 20,27. Y la presión de conexión del hidrocel que usted ha elegido es 21. 21 es mayor que 20.27. Ok, se puede hacer la conexión. ¿Qué significa? Que evidentemente el hidrocel que hemos elegido es el adecuado. Entonces, de esa manera es que se calcula el volumen de hidroceles y las presiones de inicio, de arranque y de parada. Entonces, en eso consiste este cálculo de los hidroceles. Un comentario para concluir esta parte. Este sistema ahora está de moda en el eje Cochabamba, La Paz, Santa Cruz. Muchos proyectos ya no quieren tener un tanque elevado. Han acudido a un tanque cisterna, bomba e hidrocel. ¿Que los costos son mayores en energía eléctrica? Sí, señor, pero el confort, la presión caudal también ha mejorado. Entonces, esas son, digamos, las conclusiones que se ha llegado. Edificaciones que tienen este tipo de conexión. La Casa del Pueblo, sede de gobierno La Paz, fabuloso, costó millones y tiene este sistema de conexión. Y después he podido observar en Cochabamba, sobre todo Santa Cruz, tienen este tipo de conexión. Tanque, cisterna, bomba e hidrocel. Ya no hay tanque elevado. Se ha mejorado en mucho caudal, presión y el confort para los artefactos sanitarios. Muy bien. Señores participantes, con esto habríamos concluido el cálculo del segundo caso denominado hidro. Y vamos a aperturar un par de minutos si hubiera algunas dudas, preguntas, para tratar de absolverlas. Ya. Dice, ¿cómo calculamos la red interior? Un ejemplo, por favor. Y ya. Está aquí. Volvamos, por favor, a la red interior. La red interior está en una planilla Excel que les estoy mostrando, con la pequeña diferencia que esta vez se calcula, en este caso, de arriba hacia abajo. Todo lo que ven aquí el ramal corresponde a la última planta. Como son plantas tipo, se repiten. Y las montantes, como pueden observar, es de arriba hacia abajo. Otra observación. El diámetro, por ejemplo, va creciendo de abajo hacia arriba. El diámetro con el que arrancamos, pueden observar aquí, a ver, veremos diámetro, es 1,5 pulgadas. 1,5 pulgadas en las montantes y concluye con 1 pulgada. Y eso está bien por el principio de continuidad. A la salida de la alimentación del agua, los diámetros son grandes y a medida que se alejan, van disminuyendo. Entonces, esta tabla ya está estandarizada. Lo único que tenemos que hacer es aquí ir trabajando con los bloques. Por ejemplo,
En la planta, en la tercera planta, vamos del nudo 8 al 9. Nos encontramos con 2 duchas, 5 lavamanos, 4 inodoros, una lavandería y un lavaplatos. Y eso lo traducimos en unidades de gasto, simplemente multiplicando, en este caso, por ejemplo, multiplicando 1 por su unidad de gasto 3. Lo acumulamos. Y con esos acumulados, aquí que es 27, calculamos su caudal a través de las ecuaciones algebrizadas. Además, calculamos el diámetro y ese diámetro verificamos con las velocidades. Las velocidades definen el diámetro. Evidentemente corresponde a una pulgada. Enseguida tenemos aquí las alturas. Esta altura 270 corresponde a la altura en entrepisos. Y 1,70 evidentemente viene de la longitud equivalente. ¿De dónde viene este 1,70? Veamos. Para eso venimos aquí a pérdidas. Aquí está, en la tercera planta, ¿qué hemos encontrado en accesorios y válvulas? Hemos encontrado una T de salida bilateral. Entonces, es la T de salida bilateral, tiene una longitud equivalente de 1,7. 1,7. Esto es en el nudo que va de 8 a 9 en la tercera planta, que ahorita vamos a ver en el isométrico. Y nos salimos de ahí, seguimos en la red, por favor. Lo que hacemos ahora, ¿saben qué es? Es sumar distancia vertical en entrepisos más la longitud equivalente me da 4,4. Esta longitud equivalente multiplico por la pérdida de carga unitaria. ¿Qué dice la hidráulica? Pérdida de carga total es J, pérdida de carga unitaria, por la longitud equivalente. Y este producto me da 0,35. Es la pérdida de carga total. Y con esta pérdida de carga total, logro encontrar la presión residual. ¿De qué manera? Para eso entro aquí, a esta otra tabla que acompaña. Aquí está la presión residual. Entonces, estoy en el piso 3, está aquí, en el tercer piso. La presión residual me dice corresponde a 9,47 metros columna de agua. Esta es la presión en el nudo 9. Es decir, lo calcula automáticamente el software. Ahora, la mejor manera de manejarlo esto es practicar. Y ojalá, bueno, ahorita tenemos complicaciones con la editorial, no están trabajando a tiempo completo. Se puede hacer un pedido a la editorial Latinos Editores. Hay un texto que he escrito y hay un DVD dual y hay un tutorial y varios ejemplos numéricos resueltos. Sería interesante tener el texto y con el texto más este software practicar. Ya está aquí definidas las fórmulas. Lo único que tenemos que hacer es agarrar el plano isométrico y de acuerdo a ese plano ir vaciando los datos. Nuevamente vamos a la red, por favor. Entonces, como pueden ver, esta es una tabla interesante. De una sola vez nos calcula, vuelvo a recalcar, el caudal, el diámetro, la velocidad, las pérdidas de carga y las presiones en nudo. Y este cálculo ni siquiera es mío. He pedido una autorización a la Asociación Boliviana de Ingeniería Sanitaria La Paz, ABIS La Paz. Ellos son los autores, los propietarios de esta tabla. Entonces, ellos revisan los proyectos con esta tabla. Está estandarizada en la ciudad de La Paz. Entonces, hay muchas maneras de calcular, pero lo que nosotros hemos visto, hemos optado por conveniente tomar el ABIS La Paz, esta tabla estandarizada. Ahora, en el software, en el libro, tiene un tutorial. Está resuelto 2 ejemplos y nos va explicando con lujo de detalles de dónde sale cada cifra. Por eso sería interesante también tener el texto para guiarnos. Yo sé que al principio es duro, pero una vez ya que tengamos la practicidad, nos va a ser más fácil. Nos ha dado muchas satisfacciones estas tablas del ABIS La Paz. Muy bien, no sé si hay alguna otra pregunta más. ¿Tenemos todavía tiempo? Sí. Ya. Y lo que yo... Aquí hay varias preguntas. Ahora sí. Por favor, ayúdenme. Dice aquí,
¿Cómo sería si es que tuviéramos de ambos inodoros de tanque y válvula? Qué linda pregunta. Este mismo ejercicio sería practicarlo con inodoros de válvula flush. Ahora sí, los artefactos con válvula flush funcionan con este sistema, bomba hidrocel. Y sería volver a introducir los datos, pero esta vez cambiando los inodoros con válvula flush. Otra, ¿de dónde sale la altura de parada? Ah, qué linda pregunta. Ya, iremos, por favor, los hidroceles, iremos a los hidroceles, por favor, al hidro, por favor. Vamos a ir revisando, aquí está, la capacidad de los sistemas, capacidad de hidroceles, a ver. Podemos ver la capacidad de los hidroceles, más antes de eso, sistema de bombeo, ahí donde nos muestra los hidroceles. Aquí está, esta tabla quiero ver. Muchas gracias por la pregunta. Muchísimas gracias por la pregunta y aquí está la respuesta. Los fabricantes de la Myers tienen sus productos de los hidroceles que van de 20 en 20 PSI. Fabrican hidroceles de 20 a 40. Este es inicio y esto es parada. Inicio, parada. Fabrican de 30 a 50, de 40 a 60, de 50 a 70. Pero para nosotros, en metros, el inicia el hidrocel a los 14 metros columna agua y para a los 28. En nuestro caso, era 30 a 50. Se inicia a los 21 metros columna agua y se detiene a los 35. Es decir, cuando hay consumo en la red interior, se va acumulando la presión. Llega a 21, automáticamente se inicia, como el refrigerador. Llega a 35 metros columna agua, se detiene también automáticamente. Inicio y parada. Y esto está controlado por reostatos. Entonces, hay consumo al interior de la red, se activa, si es 21 o mayor a 21. Si está llegando a 35, se desactiva. Entonces, en eso consiste estos hidroceles. Está explicado en el texto qué es un hidrocel, estas capacidades de inicio, de tensión, etcétera, etcétera. Entonces, de esta manera actúan estos hidroceles. Vamos a otra pregunta, por favor. Otra pregunta que me hicieron es esta. Si tengo, por favor, ¿cómo se descarga la memoria de cálculo? Nosotros lo que podemos hacer es exportar los resultados. ¿Podemos mostrar un poquito? Sí. Por favor, exportaremos todos los resultados que hemos logrado y entraremos al hidro, por favor, y entramos a archivo. Y dice aquí exportar resultados. Y aquí están los resultados. Entonces, todos los resultados, primero los datos que hemos introducido, los resultados, están aquí para volver, ¿qué les digo yo? A practicar, verificar. Entonces, de esta manera podemos exportar los resultados. Archivo. Sí, podemos guardar y podemos Sí. exportar. Muy bien. Iremos a la otra pregunta, por favor. Muy bien. Había aquí varias preguntas, por favor. Había otra muy interesante. Mánchame, por favor. Si tengo una demanda de 80 galones, los hidroceles pueden ser una de 52 y uno de 36. Sí, sí. ¿O necesariamente ambos deben ser iguales? No, puede haber una serie de combinaciones. Pero lo mejor que es consultar con el fabricante, con el proveedor. Decirle, por ejemplo, yo he logrado calcular 93 galones, señor fabricante. ¿Qué me sugiere usted? Finalmente ellos son dueños del software, ¿no? Y ellos me van a sugerir. Y además, lo que hay en existencia, muchas veces en el mercado nacional, no siempre se puede encontrar. Pero hay que consultar con los fabricantes. Mánchame, por favor. Otra pregunta muy bonita es esta. Me dice, nosotros introducimos todos los datos que está mencionado directamente al Excel, o lo hacemos por medio del programa, ¿y cómo lo hacemos? Ah, ya. Tenemos un tutorial en el texto.
y con ejemplos numéricos. Me encantaría que lo tengan el texto. Y ese tutorial podemos imprimirlo. Y tenemos un manualito de manejo del software Hydra e Hydro. Entonces, ahí está explicado con lujo de detalles, por favor. Y la que distribuye a nivel Bolivia es Latinos Editores de Oruro, que les voy a pasar su dirección electrónica. Entonces, además del software, tiene tutoriales numéricos, paso por paso, con lo cual podemos absorber lo que me indicas. Otra pregunta, no veo las longitudes de las tuberías de la red interior. ¿Cómo hacemos para guardar en el programa Hydra? Ya. Esas longitudes, como sacamos la proyección isométrica como una fotografía, en verdad tienes muchísima razón. Gracias por la observación. Debería figurar esas longitudes de tramo a tramo de la red interior. No está en el plano isométrico, pero debería introducirse ahí las longitudes de tramo a tramo. Otra pregunta, por favor. Estuve muy bien la exposición Salud desde Cochabamba. Ya. ¿Qué quiero decirles? Miren, es un software también limitado el que les ofrecemos, la verdad. El CIPECAT me dicen que es un software poderoso, pero se basa en normativas españolas. Entonces, lo que nosotros hemos intentado hacer es agarrarnos del Reglamento Nacional de Instalaciones Sanitarias y tratar de llevarlo a un software. Lo hemos hecho, pero con el tiempo se puede mejorar. Y esto está ocurriendo con varios software que hemos elaborado. Muchos estudiosos, proyectistas, prácticamente lo han mejorado. Y yo de ninguna manera me voy a molestar como autor, más bien les he felicitado porque si hacen eso es que el software sirve. Y es un software que lo hemos adoptado a nuestro medio. Entonces, a nivel Bolivia parece que son muy pocos los softwares y hemos tratado de adaptarnos a nuestro medio. Ahora, si se pudiera esto mejorar, yo muy agradecido a todos y cada uno de los participantes, están en toda la libertad de mejorarlo. La primera parte está elaborado en programa Delphi y la segunda parte en Excel. Ahora, me decía alguien, tal vez sería todo llevar al Excel y mejorarlo mucho más. Encantado, de acuerdo. Entonces, yo estoy muy de acuerdo y les agradecería de sobremanera. Les voy a pasar mis teléfonos para ver todas las mejoras que se pueda hacer al futuro. Muy agradecido. ¿Alguna otra pregunta más? Muy bien. ¿Qué tiempo más tenemos? Mostrarles antes de despedirme, iremos a agua caliente, por favor. Tengo preparada una presentación en agua caliente. Y esto es interesante, por favor, iremos a agua caliente. Y hoy en día hablar de agua fría y es casi mala palabra. Tenemos que hablar también de agua caliente, ¿no? ¿Y en qué consiste el agua caliente? Es una exposition point que quiero dárselas y para salir de dudas. Este taller lo hicimos en SICO, Colegio de Ingenieros Civiles de Oruro. Entremos, por favor. Muchísimas gracias a la primera página, ¿no? Listo, la próxima, por favor. Ahora sí. La próxima, por favor, compañera. Calentadores de agua. Son recipientes, no se olviden, apropiados para calentar el agua. Son usados en viviendas, en la industria, en las instituciones. Hoy en día, disponer de agua caliente ya es una necesidad de primer orden en las instalaciones de los artefactos sanitarios. Ahora, la temperatura adecuada para los baños, lavados, limpieza, va de 4 hasta 10 grados centígrados. En viviendas utilizamos calentadores eléctricos desde siempre. Ahora podemos utilizar con el servicio de gas de YPFB calentadores de gas. E inclusive ahora podemos utilizar calentadores solares que está de moda, que enseguida les muestro. Ahora, una instalación típica de un calentador, por ejemplo, tiene lo siguiente: 2 tubos del que se dispone el calentador. El que va a la parte superior, del tanque es de agua caliente y el que llega hasta el fondo es de agua fría. Básicamente, es un calentador. Ahora,
vamos a observar lo siguiente. Podemos ver aquí un calentador eléctrico de agua tipo doméstico al interior de una vivienda. Tenemos aquí el calentador eléctrico y ahí está el compartimiento sanitario. Calentadores a gas. Se usan generalmente para el calentamiento directo en lavaderos de cocina, de ropa, cuartos de baño, lavamanos, tina, bidet. En Oruro existen 4 empresas que nos fabrican este tipo de calentadores. Es necesario contar con disponibilidad de gas, disponibilidad en el mercado para los artefactos que necesitemos, pero está de moda. Hay 3 fábricas en Oruro y es interesante trabajar con ellos. Luego les comento. Ahora, un calentador directo a gas más o menos está compuesto como esto. Pueden ver, al interior tiene un cuerpo de turbulencia, un depósito esmaltado, una conexión de agua, etc. Ahora, sin embargo, está de moda el calentador solar. Puede ser para instalación en viviendas o para sistemas centralizados de gran magnitud, por ejemplo, clubes deportivos, escuelas, hospitales, fábricas. Básicamente un calentador solar, ¿de qué está compuesto? Primero, un colector solar, un tanque de almacenamiento de agua caliente y las tuberías que la vinculan. Veremos una gráfica. Aquí está el colector, el tanque de almacenamiento y la bombita circuladora alternativa. Es un esquema básico. Pero veamos otro. Este es el que está de moda. Fíjense, tengo el colector solar y adosado inmediatamente su tanque. Esto van a ver generalmente en las viviendas. A fin de reducir costos, espacios y simplificar el montaje, se fabrican equipos para producción de agua caliente integrales, en los que este tanque de acumulación viene ya incorporado al colector, como en este caso. Ahora, la circulación de agua es por termosifón, ubicándose el tanque de almacenamiento siempre en la parte superior del equipo, como podemos ver, equipo de calentamiento solar de tipo integral. Ahora, es interesante la orientación del colector cuando se trata de un calefón solar. La orientación óptima del colector es que su superficie de captación esté dirigida siempre hacia el norte. Esto permite aprovechar el mayor número de horas del sol, independiente de las estaciones del año y de la latitud de emplazamiento. En los casos de que esta colocación no sea posible por condiciones constructivas, por ejemplo, si hubiera obstrucciones, sombras, debe orientarse tratando de asegurar el mayor número de horas de sol. Debe buscarse de no desviarse de la orientación norte más de 20 grados. Veamos una gráfica. Aquí tenemos el colector solar, su tanque de almacenamiento y todos sus aditamentos. Pero veamos otra gráfica más. Aquí está. La inclinación del colector es súper interesante. Esta inclinación óptima depende de 2 factores. Uno, la latitud del lugar de emplazamiento y el periodo de utilización durante el año. Y nos da una fórmula mágica. La inclinación de tu colector solar, me dice, es igual a ¿qué? A la latitud del lugar, más 10 grados respecto al plano horizontal. Esa es la inclinación que debemos dar. Nosotros estamos en Sudamérica, Bolivia, el corazón de Sudamérica. Podemos nosotros inferir rápidamente nuestra latitud. Por ejemplo, Cochabamba, o tal vez La Paz o Oruro, sumarle 10 grados y esa es la inclinación óptima para nuestro colector. Pero tiene que estar orientado siempre al norte, siempre al norte. Ahora, ¿qué pasa entre la separación de los colectores? Como norma práctica puede establecerse el criterio de separación de acuerdo a este ángulo, pero a fin de evitar contrapresiones es conveniente que las conexiones en serie no sean más de 2. Eso nos recomiendan los fabricantes, no sean más de 2. Y podemos tener una serie de paneles, podemos tener en serie, en paralelo, en mixto. Todo va a depender del espacio que tengamos en las cubiertas. Si es un club deportivo, si son oficinas, si son, en fin, tantas situaciones que se puede dar. Ahora, Cochabamba, ¿qué les digo? A través de la San Simón, es increíble, tienen patentado un colector acumulador.
Es un sistema compacto, simple, económico y potente para el calentamiento del agua con energía solar. Los Cochalas ya han desarrollado, tienen N patentes inscritas. Eso es lo más admirable a nivel universidad. Hacen investigación. Veamos, por ejemplo. Y aquí están. Tiene su colector, observen. Circula el agua caliente. Todavía entra un calentador de circulación a gas o eléctrico y recién se introduce a los compartimientos sanitarios. Y este colector lo han desarrollado en la Universidad Mayor de San Simón, Cochabamba. Interesante. Interesante conjuntamente con la GTZ. Ahora, no nos olvidemos, ¿no? Un compartimiento sanitario ahora debe estar provisto de agua fría y caliente. Tenemos la red, hacemos una toma, llevamos al tanque y de ahí sacamos a través de una tubería primero el agua fría que va inicialmente al lavaplatos, a la ducha, al lavamanos, al bidet y al inodoro. Pero si a eso adosamos un calefón, puede ser a gas, entonces observen, entra el agua y sale el gas atemperado. Digo el agua, entre 4 y 10 grados centígrados. El agua caliente va al lavaplatos, va a la ducha, va al lavamanos, va al bidet, pero ya no al inodoro, ya no al inodoro. Entonces, esta es la nueva visión ahora de tener los compartimientos de baños con agua fría y caliente. Pero qué mejor si este calefón todavía fuera solar en la parte exterior. Eso nos significaría cero en energía eléctrica. Este calefón en este momento es a gas, ¿no? Vamos a pagar una tarifa. Pero si fuera calefón solar, mejor, mucho mejor. Luego, nos dice lo siguiente, lo que me hacía una pregunta un compañero, ¿cómo hacemos para la producción, almacenamiento, distribución de agua caliente? ¿Qué volumen total de agua caliente debemos tomar para el cálculo de nuestras redes interiores? Aquí está la respuesta. Debe ser aproximadamente igual al 30% de la demanda de agua fría. Con ese 30% de caudal es que calculamos nuestras redes. Y nuestras redes van paralelas. Iremos a ver a la anterior. Observen, van paralelas. Agua fría, agua caliente. Agua fría, agua caliente. El cálculo es exactamente el mismo, solamente que tomamos el 30% del caudal. Nada más, exactamente el mismo. Entonces, en la normativa, el Reglamento Nacional de Instalaciones, ya está la estimación del consumo. Nos dice, si es un alojamiento residencial, el consumo de un día es 25 litros por persona. Si son, por ejemplo, hoteles con cocina y lavandería, son 3 litros por huésped. Hospitales y clínicas, 100 litros por cama, ¿no? Entonces está en nuestro reglamento ya inserto estos datos. Ahora, ¿cómo se calculan los equipos de producción de agua caliente? Equipos con tanque de almacenamiento. Se definen por dos variables. Primero, el volumen de almacenamiento y segundo, la capacidad horaria de producción del agua caliente. El reglamento de instalaciones indica que para el cálculo de la capacidad del equipo de producción de agua caliente, así como la capacidad del tanque de almacenamiento, es el siguiente. Observe, dice aquí, residenciales, unifamiliares, multifamiliares, la capacidad del tanque de almacenamiento en relación con la dotación diaria corresponde a 1/5. Pero la capacidad del equipo de producción de agua caliente en relación con la dotación diaria debe ser 1/7. Entonces, de estudios ya realizados, de experiencias realizadas, es que nos dan estos datos nuestros reglamentos. Ahora, ¿cómo se calcula el almacenamiento según el reglamento? Nos dice, si para el ejemplo de una residencia, por ejemplo, con 7 personas, calculamos que el consumo de agua caliente sería de 350 litros por día para 7 personas por 50 litros por persona, y si tuviéramos un sistema central de agua caliente, llegaríamos a requerir un calentador con las siguientes características. La capacidad de almacenamiento sería 1/5 por este valor del caudal, 350, 70 litros. Y la capacidad horaria por litro sería 1/7. ¿De dónde sale 1/5, 1/7? Del reglamento, por 350, 50 litros. ¿Qué quiere decir? Que se tendrá que fabricar o conseguir en el mercado un equipo de calentamiento
con las siguientes especificaciones. Capacidad del tanque, 70 litros. Y capacidad de calentamiento, aquí está, 50 litros hora. Pero esta especificación quiere decir que un momento cualquiera, mientras se va consumiendo los 70 litros, el calentador va produciendo a la vez agua caliente a un caudal de 50 litros por hora. Eso significa. Entonces observemos un quinto, un séptimo del reglamento y tenemos la capacidad del tanque y la capacidad de calentamiento. Interesante. ¿Qué más? Cálculo del almacenamiento empleando el criterio de demanda real. Es muy bonito. Para una vivienda, la hora de mayor consumo de agua sería por las mañanas, donde las 7 personas de una familia usarían el agua caliente para un baño, en la ducha. Supongamos que la familia tiene en la residencia 4 duchas, y en la condición más desfavorable, habría 4 duchas funcionando a la vez. Y supongamos que cada baño dura 10 minutos, lo que decíamos, bajo la ducha debían estar entre 5 y 10 minutos. El caudal para el baño es de 0,10 litros segundo. El consumo de agua en 10 minutos sería el producto de este caudal por los 10 minutos y consumiríamos 60 litros. De este caudal consideremos, por ejemplo, un 50% es agua fría y el otro es agua caliente. ¿Qué significa? Luego el consumo de agua caliente sería 30 litros por persona. Si hemos considerado que 4 personas se estarían bañando a la vez, el consumo de agua caliente sería de 4 personas por 30 litros, igual a 120 litros. Rápidamente podemos inferir. Los calefones comerciales tienen poca capacidad de producción de agua caliente por hora. Es una debilidad. Una vez que se consume todo su volumen, hay que esperar un tiempo para que se recupere el volumen del tanque con agua caliente. Por ello, en este ejemplo dice, todavía faltarían 3 personas por bañarse. Por lo que bajo este razonamiento, el volumen del calefón conveniente sería de 7 personas por 30 litros por persona, 210 litros. Con eso resolveríamos nuestro problema. Ahora, aplicando un cuadro del reglamento es interesante. El resultado obtenido es un calentador de capacidad 70 litros y su capacidad de calentamiento 50 litros hora, que de acuerdo al análisis hecho del consumo real no sería suficiente. Ahora, aquí está. La explicación es la siguiente. La tabla 19.2 de nuestro reglamento indica que no sería conveniente aplicarla para residencias donde la simultaneidad de uso podría considerarse del orden 100%. En la hora de máxima demanda, definida por las mañanas a la hora del baño. Para los otros tipos de uso, el comportamiento de las demandas simultáneas podría estar obedeciendo a otros criterios de simultaneidad. En fin, y aplicando la demanda real, con el criterio de este análisis realizado, podríamos definir tamaños de calefones recomendables para familias de diferentes números de miembros según la siguiente tabla. Número de personas. ¿Qué dice el INE? Una familia promedio tiene 5 miembros, pero ¿quién te dice con la empleada del hogar? Son 6, papá, mamá, 3 hijos, 5, más la empleada del hogar, 6. Aquí tiempo de ducha, 10 minutos promedio. En segundos, caudal de la ducha. ¿Y qué podemos inferir? Caudal de agua caliente y el volumen de agua caliente. Ahí está, ¿no? Entonces, es una tabla para el cálculo de calefones domésticos para uso simultáneo de artefactos. Está en el reglamento. Conclusión. Para el cálculo de almacenamiento de agua caliente, en el caso de instalaciones en lugares donde la demanda simultánea es del 100%, como en las duchas de los cuarteles, por ejemplo. ¿Qué les digo? El colegio militar, residencias de estudiantes, servicios higiénicos, de canchas de deportes, donde los jugadores pueden utilizar todas las duchas a la vez hasta que se complete el número total de usuarios. En todos los casos, siempre es necesario coordinar, aquí está, coordinar con los proveedores o fabricantes de equipo de agua caliente y coordinar la adquisición del equipo considerando nuestras necesidades de uso, el volumen de calentamiento y la capacidad horaria de producción. O sea, nos devuelven otra vez a los fabricantes. Debemos consensuar con los fabricantes. Cada familia es un mundo aparte. Hay familias que tienen 5 miembros, 8 miembros, 12 miembros.
Hay familias que apenas son de 2 miembros. En fin, habría que coordinar y de acuerdo a esas necesidades, como nos dice aquí, elegir el equipo adecuado. Muy bien. Ahora, equipos de producción de agua caliente directos, sin tanque. Se toma en cuenta el caudal de la máxima demanda simultánea de todos los artefactos. ¿Cómo hacemos el cálculo de caudal de equipos? Dice, el equipo de producción de agua caliente directo a proporcional es equivalente al caudal obtenido del total de unidades Hunter de los artefactos sanitarios abastecidos de agua caliente. Puede estar la ducha, bidet, lavamanos, lavaplatos, lavandería. Sigamos. Ejemplo, es un ejemplo bien bonito. Para una vivienda que tiene 4 cuartos de baño con 4 duchas, 4 lavamanos, 2 bidets, un lavadero de ropa, un lavadero de cocina, una lavadora eléctrica. El caudal necesario será igual. Ahí está, duchas. Total de artefactos 4, unidad de gasto 1, 5. Total de unidades de gasto 6. Ahora, el valor de estas unidades de gasto está en la tabla 443 del Reglamento Nacional de Instalaciones Sanitarias. Es urgente conseguir el reglamento a través del Ministerio de Medio Ambiente, Agua. Podemos bajar de su dirección electrónica. Están colgados los reglamentos ahí. Ahora, con este valor de 16.5, este valor, unidades de gasto, obtenemos de esta tabla del reglamento para artefactos de tanque un caudal probable de 0,43. Ahora, para la adquisición del equipo de agua caliente directo a gas o eléctrico, se requerirá un calentador que nos produzca agua caliente con un caudal de 0,43 litros por segundo. De esa manera se infiere el caudal. Muy bien. Ahora, ¿cómo se dimensiona los diámetros de las tuberías? El procedimiento de cálculo, ojo, es similar al de agua fría, con la salvedad que al tomar los valores de las unidades Hunter, debemos de leer siempre la tabla 441 del reglamento. El valor correspondiente a cada artefacto de la columna unidades de gasto agua caliente. Y el dimensionamiento se hará tomando como parámetros de diseño, primero, la velocidad de la tubería. Esta no debe ser menor, ahí está, de 0,60 metros por segundo, ni mayor de 3. Un criterio práctico sería mantener velocidades entre 1 y 1,5 metros por segundo. En fin. ¿Qué más? Pasos a sugerir: dibujar un isométrico, numerar los tramos, calcular los diámetros, hacer un cuadro con las unidades Hunter, definir las unidades, definir caudales. Cuando los valores por tramos sean menores a 3 unidades Hunter, asumir un caudal directo de 0,1. En los ramales independientes considera el diámetro de media, es decir, todo un protocolo de los pasos a seguir para calcular. Y es así que tenemos, por ejemplo, aquí un ejemplo bien clásico. Se tiene una batería, por ejemplo, de 5 lavaderos, 5 lavanderías de ropa, ubicados en una azotea, y se ha provisto de un calefón eléctrico, y se debe calcular, primero, los diámetros de las tuberías de agua caliente. Segundo, la presión requerida a la salida del calefón para abastecer al último lavadero con una presión mínima de 2 metros columna. ¿Qué se hace? Se sigue este protocolo. La próxima, por favor. Ahí está. Se arma una tabla. El tramo DA, las unidades de Hunter parcial, las acumuladas, el caudal, el diámetro, su velocidad y su pérdida de carga unitaria. Y aquí nos dicen, ¿no? El punto C, que está a la salida del calentador, del cual se distribuye a través de la red del agua caliente a una tubería de lavaderos de ropa. Cada lavadero de ropa tiene 2 unidades de gasto Hunter. En fin, ahora, ¿cómo se hace el cálculo de la presión necesaria en este punto C? Aquí está el protocolo. La presión necesaria en este punto es igual a la presión requerida para llevar el agua al artefacto más alejado. Y el más alto. El más alejado es el lavadero en el punto 9. Como se requiere una presión a la salida del lavadero del punto 9 de 2 metros columna agua, esta presión de salida en este punto C sería la necesaria para vencer la pérdida de carga de presión desde este punto C. Y aquí está. Si llamamos PC a esta presión y definimos como 2 metros a la presión en el nudo 9, se cumple esta relación. Pérdida de carga por tuberías, más pérdida de carga por accesorios, más 2.
De esa manera lograríamos esa presión adecuada. ¿Y cómo calculamos las pérdidas en los tramos? Del calefón en los nudos 1, 2, 3, 7. Estos son los pasos. Elaborar un cuadro, calcular longitudes, calcular longitudes equivalentes, obtener pérdidas y sumar las pérdidas. Y aquí nos da un cálculo. Entonces, esta presión calculada para el punto C podría ser provista desde un tanque elevado o a través de hidroceles. En fin. Y el cálculo de la presión a la entrada, si el calefón es con almacenamiento, no se considera pérdidas dentro del calefón. Si el calefón es directo, eléctrico o a gas, habría que considerar la pérdida de carga en el calefón. Este valor, en principio, debe ser consultado al proveedor. Ahora, con la recomendación que nos dé, este valor debe consultarse siempre al proveedor y solo para efectos de ejemplo, consideraremos una pérdida de presión de 6 metros. Por lo que sumamos este valor a los 3,89, necesitaríamos una presión de 9,89 metros. Y se recomienda en el caso de calentadores directos coordinar, aquí está, su ubicación en el último piso, tomando en cuenta la altura del tanque y la presión. En el mercado La Paz, ciudad de La Paz, existen calentadores directos que requieren diferente presión mínima de funcionamiento, que está en función a la pérdida de presión dentro del serpentín por donde pasa el agua caliente y el sistema propio. En nuestro medio es poco frecuente que proveedores entreguen información técnica. A veces no nos entregan. Por lo que es importante, a fin de deslindar las responsabilidades del caso, indicarle al proveedor el lugar donde se va a instalar. Hay que llevarle al lugar de emplazamiento, al edificio, y solicitarle en caso de que no quiera proporcionar la información de pérdida de carga en el calefón para verificar un cálculo para la garantía de funcionamiento de su producto. Esa es otra debilidad que tenemos. Los proveedores, los fabricantes, raras veces nos van a dar, digamos, sus datos. Lo mejor es llevarle al lugar de emplazamiento e indicarle dónde, a qué altura queremos instalar el calefón. Entonces, como pueden ver, es otro mundo interesante aparte, pero ya no nos podemos desligar en la vida real. Hoy hablar de agua fría ya no es tan racional. Tenemos que hablar también de agua caliente.